El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Conexión 750. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esta es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Oscar Mesas, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros Sendas. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a los amigos que nos escuchan a esta hora. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de la información que publicaban o han publicado ustedes el día de hoy y tiene que ver con el costo de la canasta alimentaria del mes de marzo, que ya superó los $320. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, el precio de la canasta alimentaria del mes de marzo se ubicó en $322.57, equivalentes a 612.900.945, a un tipo de cambio de 1.900.000. Eso significa que aumentó 14,4% respecto al mes de febrero, que son 77.144.260,95, en dólares 40,60 centavos de dólar. Diariamente se requerían disponer de $10,75 para poder cubrir el costo de los alimentos, que vienen siendo unos 20.430.031,50 bolívares en este caso, que traducido en salarios mínimos son 11.35 salarios mínimos cada día que debía disponer una familia venezolana. Debemos recordar que un salario mínimo, María Alejandra y amigos que nos escuchan, debería ser suficiente para poder cubrir el costo de una canasta alimentaria, y en el mes de marzo se requerían 340.5 salarios mínimos de los nuevos, porque el salario mínimo fue ajustado a 1.800.000, que equivalía a 0,9. Entendemos que la cifra se pierde de vista. Estamos hablando de más de 600 millones de bolívares, ¿correcto? Sí, 612 millones, que si le agregan los 5 ceros serían 61 billones de bolívares. Fíjate tú que una de las razones por las cuales la dolarización se ha impuesto en todos los sectores es porque es mucho más fácil manejar $322.57 que 612.900.945. Uno se equivoca. Y en el caso de la canasta básica, se equivoca uno con más frecuencia porque su costo en dólares es $700.23. La canasta básica incluye alimentos y 6 rubros más para una familia de 5 miembros, una familia trabajadora. En este caso, por supuesto, también la de marzo, y su precio fue de $700.23. Pero en bolívares son 1.330.440.964,25, sin convertirlo con los 5 céntimos, porque los 5 ceros que le quitaron, porque si no sería una cifra prácticamente inmanejable. Esa es la razón por la cual tú ves que la mayoría de los precios ya se marcan en dólares. Las ofertas se ofrecen también en dólares, los combos también en dólares, en fin, porque es más práctico para manejar, y bueno, por eso que tú ves en la calle que se están ofreciendo, por ejemplo, 4 kilos de mango por $1. Y en general esas son las ofertas, y estamos hablando de ofertas de los alrededores de zonas populares, San Martín, Quinta Crespo, Katia, ¿no? Y eso caló profundamente porque es inmanejable lo otro. No todas las calculadoras, por ejemplo, permiten hacer cálculos con esta cantidad de cero. Uno tiene que recurrir a calculadoras de 14 dígitos y aún así ya en algunos casos te da error. Así que una razón práctica por la cual la dolarización se ha impuesto es incluso por el manejo como unidad, como medio de pago y como unidad de cálculo, ¿no? Ahora, entiendo que ustedes calculan que hubo un incremento entre febrero y marzo de este año de más de 14%, ¿correcto? 14,4% en el caso de la canasta alimentaria y 11,7% en el caso de la canasta
de la canasta básica. La canasta básica aumentó en dólares, te lo digo primero, $73 con 27 centavos, y en bolívares 139.226.438,12. Eso viene siendo 11,7%, a María Alejandra, y eso es consistente con lo que fue en la variación del tipo de cambio paralelo, que fue 11,61. De manera que aquí hay una correlación, pudiéramos decir en términos de econometría, entre el comportamiento de los precios y la variación del tipo de cambio. De manera que se requerían, en el caso de la canasta básica, se requerían $23 con 34 centavos de dólar cada día para poder cubrirla, que en bolívares eran 44.348.032,14, equivalentes a 24.63 salarios mínimos diarios. Reitero, con 2 salarios mínimos teóricamente debería satisfacerse una canasta básica, debería cubrirse el precio de una canasta básica. Por primera vez rebasa los $700, se mantuvo el año pasado incluso por debajo de los $600 a lo largo del año como promedio, pero ahora estamos viendo que por supuesto subió también en dólares. Estamos viendo lo que yo he calificado una especie como de traslado de la inflación inercial que vivimos en Bolívar desde hace ya varias décadas, también ahora el caso de los dólares. Hemos visto cómo varios productos subieron su precio no solo en bolívares, sino también en dólares. Te menciono, por ejemplo, unos pocos para tener una idea. El arroz, el kilo de arroz costaba 0,99 centavos de dólar en febrero y en marzo 1,02 centavos de dólar. Cualquiera pudiera decir que eso es nada. Bueno, pero quiero recordarles que el salario mínimo era de 0,94 centavos de dólar, de manera que no alcanzaba, por ejemplo, para comprar ni en febrero ni tampoco en marzo, y en la avena de 400 gramos costaba 1,58 en febrero, dólares estoy hablando, y en marzo 1,82 dólares. La harina de maíz precocida, el kilo, costaba 0,99 centavos de dólar en febrero, y en marzo aumentó a $1.09. La harina de trigo costaba 1,15 dólares el kilo, y en marzo 1,19 centavos, de manera que digamos, y sí es más o menos, eso fue lo que me llamó la atención, María Alejandra, porque por primera vez trabajamos nosotros con un mes cuyo tipo de cambio es igual al anterior. En este caso el de marzo y el de febrero son iguales, 1.900.000, porque hubo cierta estabilidad en el tipo de cambio. Y eso nos permitió ver que entonces los ajustes que se producen fueron también ajustes del precio en dólares. De manera que, digamos, ahí sí estamos observando, por supuesto, uno puede comprender económicamente los riesgos que significa hoy formar precios en Venezuela, las dificultades de poder planificar los costos y los precios, todas las situaciones que se presentan con los servicios colapsados, con este colapso económico, pero también yo creo que hay un componente de eso que ya conocemos, que se llama la viveza criolla, ¿no? Algunos economistas a los que aprecio decían que, bueno, si tú puedes vender a un precio mayor, pues bueno, ¿por qué no hacerlo? Bueno, sí, es un poco lo que esa racionalidad económica, entre comillas, la que aplican, por ejemplo, los choferes de algunas camionetas ante la dificultad para conseguir efectivo. Entonces te aceptan el dólar, pero el tipo de cambio que ellos imponen, por decir, si el tipo de cambio estaba en 2 millones de bolívares, ellos te lo aceptaban a 1.500.000, y de ese 1.500.000 te deducían lo que cobraba. Por ejemplo, 500.000 bolívares si eran en las zonas interurbanas, y te entregaban 1 millón de bolívares. Bueno, ese tipo de viveza que no es racionalidad económica, ya la conocemos, y yo creo que algo de eso también está presente en medio de esta economía, por supuesto, distorsionada. No estoy diciendo con eso que ese sea lo único, pero no hay ninguna duda de que, por ejemplo, si a ti te ofrecen, como al final del puente San Juan, aquí que comunica San Juan y El Paraíso, te ofrecen en un camión una bolsa de naranjas, de 15 naranjas por $1, y cuando tú vas a pagar con la tarjeta, entonces te aumentan el valor en bolívares. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Entonces, si no pagas en dólares en efectivo, entonces te penalizan. Bueno, porque el señor del camión le parece que es así. Bueno, arbitrariamente, pues, por supuesto. Eso ocurre básicamente en el sector informal de la economía. El sector formal de la economía
se respeta y se publica el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, y tú puedes preguntar perfectamente y te lo dicen. Pero en el sector informal, pues ahí es la ley de la selva, ¿no? ¿Cuáles son los rubros que más se han incrementado? Bueno, en el caso de la canasta alimentaria, el comportamiento de los precios fue de 14,4%, mucho menor que lo que fue, por ejemplo, en el mes de enero, que fue 41,5%, de manera que los rubros que más aumentaron fueron grasas y aceites, 23,5%, y los granos, que aumentaron 23,4%, luego le sigue cereales y productos derivados con 19,2%, pescados y mariscos 18,8%, porque es comprensible porque estamos hablando de la Semana Santa, la verdad que ese es lo que llamamos nosotros un aumento de precios estacional. Frutas y hortalizas 18,1%, raíces también 22,6%, digamos que ahí estuvieron los mayores precios en el caso de la canasta alimentaria. En el caso de la canasta básica, el mayor aumento estuvo en vestido y calzado 23,9%, y en artículos de higiene personal y limpieza del hogar, que tuvo 21,6%, donde también observé cuando estaba revisando todos los precios que justamente aumentaron. Por ejemplo, te pongo un caso: el detergente costaba $4,75 en febrero y aumentó en marzo, manteniendo, repito, se mantuvo el mismo tipo de cambio de 1.900.000, de $4,75 a $4,92. El jabón azul que llamamos costaba 0,70 centavos de dólar en febrero y aumentó a 0,81 centavos de dólar. Es verdad que para nosotros, si hablas de céntimos, eso es nada, pero tú estás hablando aquí de centavos de dólar. Y solamente quiero recordar que el salario mínimo y por lo tanto las pensiones en este momento, una pensión de 1.800.000 equivale a, y sacando la cuenta exactamente, un segundito, 1.800.000 entre el tipo de cambio, pongámosle 2.500, estamos hablando de 0,72 centavos de dólar. O sea que sí tiene impacto, no es lo mismo céntimos que centavos de dólar. Por eso nos llamó la atención, porque pareciera que esta pudiera ser una tendencia en la cual se traslada la inercia inflacionaria en bolívares a los dólares, y eso no se puede llamar inflación, porque la inflación de los Estados Unidos, que es el emisor de los dólares, es apenas 1% al año. Es decir, hay estabilidad de precio. Por lo tanto, si tú importas de los Estados Unidos o en general el mercado internacional que se rige por el dólar, los precios no varían. Repito, en el caso de Venezuela tenemos una economía distorsionada en donde tú no puedes prever, pero yo creo que también hay un componente de eso, de la viveza del venezolano de aprovecharse de la situación, como suele ocurrir en este tipo de situación en la que estamos, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero policía, yo le ruego permanezca nuestro invitado unos minutos más. Al regreso quisiera ahondar en este incremento y sobre todo, es decir, el monto o los montos que estamos manejando en nuestro país. Creo que ahora mismo hay muy pocas familias que puedan cubrir la canasta básica, incluso la de alimentos. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. El poder de la comunicación en tus manos.
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del alto costo de la vida. La canasta alimentaria familiar ya superó los $320 mensuales. La básica, que incluye servicios y otros rubros, superó $700 mensuales. Y yo dejaba esta inquietud a nuestro invitado, Oscar Mesa, director de Sender, que nos acompaña. Y es que muy pocas familias ahora mismo en Venezuela pueden cubrir sus necesidades básicas. Yo le pedí un comentario porque justo ayer el director del Fondo Mundial para la Alimentación anunció que van a iniciar finalmente, algún tipo de cooperación en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que eso que tú acabas de mencionar es una respuesta a la situación. Un salario mínimo, María Alejandra, amigos que nos escuchan, debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Y el salario mínimo en Venezuela, ya dije que en este momento vale 0,72 centavos de dólar, pero en el caso del mes de marzo, que es lo que estamos reportando, era de 0,94 centavos. Por supuesto, no alcanzaba ni siquiera $1. Tiene un poder adquisitivo de 0,3%. Es lo único que puede adquirir, 0,3%, y por lo tanto el déficit de 99,7%, es decir, el salario mínimo no tiene ninguna posibilidad de satisfacer la compra, en este caso, de los alimentos, y por lo tanto el salario mínimo, María Alejandra, perdió no solamente su poder adquisitivo, sino hasta su utilidad como unidad de medida. Hoy es más fácil medir y comentar esto en dólares que medirlo en salario mínimo. 340.50 salario mínimo es lo que se requería, y en el caso de la canasta básica se requerían 739.13 salarios mínimos. O sea, se perdió el sentido que esto tenía. Antes, cuando tú y yo podíamos conversar sobre esto, nos referíamos que se requerían, por decir, de 5 o 6 salarios mínimos para la canasta básica, y aún así uno se podía escandalizar. En este momento estamos hablando de que son casi 740 salarios mínimos. ¿Qué hace la gente? Bueno, la gente hace lo que estamos viendo nosotros en nuestras urbanizaciones y edificios a través de la red de WhatsApp, básicamente. Ofrece bienes y servicios, ofrece todo lo que puede vender, trata también de comprar al mejor precio posible. Hay en este momento ofertas, hay que decirlo, no hay que caminar, pero efectivamente sí se consiguen mejores precios. La gente depende de que pueda lograr de alguna manera obtener ingresos equivalentes a 10 o 5 siquiera dólares diarios para poder cubrir la alimentación. Obviamente una buena parte de las familias dependen también de la entrega de las bolsas CLAP, dependen también de las remesas y dependen también de que sus servicios que prestan puedan remunerarse en dólares. Es decir, las señoras o que pueden ayudarnos en las casas con el trabajo doméstico no cobran en este momento menos de $5. Cualquier plomero o electricista que te viene a reparar algo no baja de $10, y digo algo, un monto bastante barato por cada punto, como lo llaman ahora. Es decir, cada punto, bien sea de electricidad o de plomería, no baja de $10 o $15. Digo en estas zonas populares, sé que en otros casos pues es mucho mayor. Bueno, y el que logra obtener siquiera por su servicio esta remuneración en dólares, que es lo que ha permitido que la gente pueda de alguna manera hacerle frente a los costos los precios que estamos hablando, bueno, es el que puede de alguna manera sobrevivir, ¿no? Y las empresas privadas que pueden pagar en dólares ya lo están haciendo, están pagando salarios que van entre $50 y $100 mensuales, con lo cual lo que estamos haciendo es regresar a lo que hace casi 50 años teníamos en Venezuela. Cuando yo empecé a trabajar en la electricidad de Caracas, creo que lo he dicho muchas veces, así que les ruego que me disculpen porque lo repita como referencia, pues como Fijoy ganaba 480 bolívares y eso eran $111 mensuales, vivía en la UD5 en Caricuao y podía comer en la calle, no de lujo, pero podía comer en la calle. Imagínate, en este momento con el salario mínimo la gente no puede ni siquiera trasladarse al trabajo, tienes un problema también adicional de transporte, ¿no? Entonces, claro, hemos retrocedido por lo menos 50 años en el caso del salario mínimo, cuando lo decretó el presidente Carlos Andrés Pérez, por allá por el año 1974, en 450 bolívares, eso era equivalente a más de $100. En este momento los que ganan $100, pues bueno, que están mucho mejor que los profesores que no ganamos ni siquiera $2, bueno, están en lo que yo pude estar cuando era apenas un bachiller industrial en electricidad,
que trabajaba como muchacho, como FIJOY, y que comenzaba a estudiar en la universidad. Hemos retrocedido por lo menos 50 años. Y esa es la razón por la cual estamos en esta situación en la cual requerimos ayuda humanitaria, y el Programa Mundial de Alimentos me parece que efectivamente va a cubrir esa necesidad, porque estamos efectivamente en muchos de nuestros hogares están pasando hambre, tienen muchas dificultades para comer, y eso hay que atenderlo de esa manera, de una manera humanitaria, dada la crisis humanitaria y dado el colapso económico al que este régimen llevó al país. Que ahora mismo, cuando Oscar Mesa, pienso en los educadores, pienso en los médicos, enfermeras, en el personal de la administración pública, en nuestros pensionados. Claro. Yo le pediría un comentario al respecto. Bueno, yo soy pensionado, imagínate tú, a mí la pensión, lo único que puedo hacer con ella es recargar el agua potabilizada, y en estos días ni siquiera rebotó por lo menos esa tarjeta, tuve que recurrir a la otra. Si tú no haces otras actividades que te permitan obtener ingresos, pues bueno, no puedes ni siquiera eso, no te sirve para otra cosa. O sea, tú no puedes hacerle frente a una canasta alimentaria en el orden, ponle tú, no de $10, $5 diarios, no puedes. Esa es la razón por la cual el confinamiento termina siendo un problema bien serio para más del 60% de los trabajadores, porque incluso los trabajadores que tienen un empleo formal en la administración pública, tú lo acabas de decir, tienen que ver cómo obtienen ingresos, y lo hacen haciendo productos en su casa, ofreciéndolo a los vecinos, o ofreciendo cualquier servicio que pueden. Es la única manera, y esto sin incluir, dice que ni lo quiere Dios que agarre el COVID, ¿no? Porque ahí sí es verdad que tienes que prácticamente recurrir a una colecta pública para poder defender tu salud, defender la vida. Es una situación de miseria. Lo que ya estamos viviendo, este indicador salió cuando todavía el salario mínimo podía ubicarse en $200, $300 mensuales, de eso estábamos hablando. Y yo recuerdo que Teodoro Pecó, que coordinaba la Comisión Nacional Tripartita, decía, concentrémonos y ayudemos a los que ganan menos, que son los que tienen 1 o 2 salarios mínimos. El resto tiene capacidad para la negociación, y efectivamente uno mismo no devengaba salario mínimo. Bueno, y fuimos nosotros los que establecimos la homologación de la pensión al salario mínimo, que era en este momento algo importante, porque las pensiones se obtenían a partir de lo que tú podías, reunir en los fondos, y eso era lo que se te podía pagar. Nosotros logramos que las pensiones del Seguro Social fueran equivalentes al salario mínimo, y eso ayudó a muchísima gente cuando, por supuesto, la pensión tenía un valor por encima de los $200. Pero en este momento los pensionados con una pensión que no supera ni siquiera el dólar, y los profesores universitarios que no ganamos ni siquiera $1 o $2 mensuales, bueno, estamos en una situación miserable como lo vemos a diario en las redes, pues. Pero esto es una situación deliberada, el gobierno sabe exactamente lo que está pasando, y probablemente con esto lo que quiera es controlar más a la gente, que dependa más de las dádivas, que por cierto las dádivas que el gobierno puede dar a través de estos bonos son en bolívares, no nos lo puede dar en dólares. Y cuando el gobierno emite bolívares, lo que hace, por supuesto, es echarle más combustible a la inflación, y por eso la gente no puede vivir ni siquiera lo que antes podían decir que tenían varios bonos del gobierno. En este momento ya saben que los bonos del gobierno no son suficientes para adquirir ni siquiera los alimentos de 1 o 2 días. Oscar Mesa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Gracias, como siempre. Siempre la orden. Nosotros, gracias. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacias CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la colisión de estrellas y Albert Einstein. A las 12:41 UTC del jueves 17 de agosto de 2017, sonaron alarmas en 2 detectores de ondas gravitacionales separados por 3.000 kilómetros en extremos opuestos de los Estados Unidos y otro tercer detector ubicado cerca de la ciudad de Pisa, en Italia. Casi simultáneamente, el telescopio espacial Fermi de la NASA, que viajaba en su órbita habitual, detectó también una ráfaga de rayos gamma proveniente del hemisferio sur del cielo. Esta señal se había generado 130 millones de años atrás, cuando los continentes en nuestro planeta Tierra todavía no alcanzaban la configuración actual y los dinosaurios dominaban el paisaje. Esta señal no se trataba de la colisión de agujeros negros, como en ocasiones anteriores, en las que se habían detectado ondas gravitacionales, pero ninguna señal lumínica. Esta vez, la señal fue producto de la colisión y fusión de 2 estrellas de neutrones que venían desde hace miles de millones de años, acercándose en una especie de espiral de atracción para culminar en lo inevitable. Energía equivalente a 28 veces la masa de Júpiter se produjo en la colisión. Y por primera vez en la historia de la humanidad, se registraron en simultáneo las ondas gravitacionales y las ondas electromagnéticas. Las ondas gravitacionales son arrugas del espacio-tiempo que se propagan como ondas de agua en una piscina, mientras que las ondas electromagnéticas son simplemente luz, tal como lo predijo Albert Einstein en su teoría de la relatividad un siglo atrás. Los grandes objetos producen distorsiones del espacio-tiempo en forma de ondas que viajan a través del universo a la velocidad de la luz. Sin duda alguna, Albert Einstein, donde quiera que se encuentre, estará sonriendo de satisfacción. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de libertad de expresión. 2 hechos han ocurrido en las últimas horas y, como es natural en nuestro país, han generado toda clase de reacciones. Me refiero a una sentencia contra el diario El Nacional, una nueva violación al debido proceso, según lo ha advertido la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, por decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista. Y también a esto hay que sumar la suspensión de la transmisión al aire de Radio Rumbos. Nos acompaña del Valle de Canelón, ella es secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas del Valle. Gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, María Alejandra, un placer saludarte y saludar a toda tu audiencia. Efectivamente, bueno, como tú has señalado, pues es gravísimo además la sentencia en contra de el diario El Nacional, que además condena al diario, a los dueños, a pagar 13 millones de dólares en la situación económica que se está viviendo el país, en la situación económica que tienen los medios de comunicación que no escapan a la crisis que se está viviendo en Venezuela desde hace muchos años, y más el sector comunicacional, donde no les han permitido pues adquirir papel, donde hay una
arremetida contra los medios, la situación es aún mucho más grave. Además, una sentencia que pues pareciera que va a ser lamentablemente ejecutada por la cantidad tan grande que representa. Por supuesto, para cualquier empresa hoy en día una erogación de dinero, y para la libertad de expresión, pues una estocada más en la ya debilitada situación que se vive en Venezuela en relación con el tema de la libertad de expresión, de la información, del acceso que tiene el pueblo venezolano, el derecho que tiene y que le consagra la Constitución a recibir información por cualquier medio que así lo desee. Esto viene como decíamos en el colegio, a representar un zarpazo a la ya deteriorada situación de los medios, que cada vez son menos los que siguen funcionando en el país. Casi todos han migrado al área digital. Yo mencionaba, Del Valle, el comunicado de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, porque ellos, entre otras cosas, destacan que en el caso del Nacional ya había una sentencia y, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, bajo control oficialista, viola el Estado de Derecho, a un juez natural, el derecho a la defensa, utilizando la figura del supuesto abocamiento. Se había establecido un monto, una sanción de $1 millardo de bolívares por daño moral, y esto lo ponen ellos entre comillas, y ahora sin motivación ni prueba se eleva la cantidad a $13 millones. Yo te pediría un comentario, aunque tú ya has adelantado algo. Te escuchamos. Bueno, efectivamente eso lo que demuestra es que la justicia en Venezuela no es ciega, que la justicia está completamente parcializada, y no es que se parcializa a un lado o de otro, no, está parcializada hacia un solo lado, la balanza está completamente inclinada hacia el gobierno y todas las personas que le son simpatizantes, que le son afectas, que ejercen algún tipo de cargo público, como es el caso del señor Cabello, que es el objeto de esta demanda, o pues está muy allegado al gobierno nacional. Es eso lo que demuestra. Los tribunales en Venezuela no son imparciales, absolutamente nada, para nada. La justicia se utiliza a conveniencia, y la prueba más inmediata es esta sentencia que acaba de ocurrir en contra del diario El Nacional. Porque además, Del Valle, en su momento, el caso se remonta al 2015, quedó claro que El Nacional lo que hizo fue transcribir un artículo del diario español ABC, y yo te pediría un comentario porque da la impresión que, tratan de sentar un precedente muy grave para evitar que se repliquen en nuestro país informaciones de otros medios de comunicación, sobre todo que señalan de alguna manera a funcionarios o a personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Efectivamente, eso trata, lo que busca es sencillamente arrestar aún más la autocensura y la censura hacia los medios de comunicación y hacia cualquier persona, pero principalmente hacia los medios y periodistas, para que no repliquen, para que no publiquen ningún tipo de información. Jamás se había visto que por el hecho simple de retransmitir una información, de republicar una información que ha sacado previamente otro medio de comunicación, algún medio fuera sancionado. Eso no se ha visto. Hay que recordar además que en esa sentencia del Nacional se incluye también al diario Tal Cual y al portal de noticias La Patilla. O sea, no es solamente el Nacional. Hoy en día esa sentencia salió en contra del diario El Nacional, pero seguramente estaremos viendo en los próximos días por venir, en los próximos meses, la sentencia en contra del portal de La Patilla y en contra del diario Tal Cual, cosa que lamentamos muchísimo y como te digo, lo que busca es precisamente la censura por parte de los dueños de los medios, de los periodistas, de todos los trabajadores de los medios, que cada vez se ven más presionados, más atados de manos para informar sobre lo que verdaderamente ocurre en Venezuela, y se encuentran con una espada de Damocles en el cuello. Ya vamos a hablar de lo que está pasando con Radio Rumbos, pero para cerrar el tema del Nacional, preguntarte, Del Valle, en tu comentario además como representante del Colegio Nacional de Periodistas, ¿cómo ejercer en las actuales circunstancias? Y además,
tomando en consideración que cada vez le quedan menos canales informativos a los ciudadanos. Decía el Nacional en un comunicado abierto: no pudieron comprar nuestra empresa utilizando fondos públicos, no pudieron someternos mediante amenazas, atropellos y demandas de toda índole, no pudieron doblegar nuestra línea editorial. Ellos advierten que van a continuar, intentarán hacerlo a través de su plataforma digital, pero ¿cómo? Es decir, da la impresión que es luchar contra los elementos. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, es que cada vez se hace más cuesta arriba, María Alejandra, tú que estás en una emisora, además una emisora que también ha sido pues tocada por el brazo o por la llamada hegemonía comunicacional que pretende el gobierno primero de Hugo Chávez y después la continuación que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro, que es dominar todo el espectro comunicacional, controlar todo lo que sale a través de los medios y que publican los medios de comunicación y dicen los periodistas en Venezuela. Pues eso es lo que busca esa sentencia. Cada vez más los medios y los periodistas están más limitados en cómo informar y cómo ingeniárselas para medio informar lo que está ocurriendo en Venezuela. Hoy en día acá no hay acceso a las fuentes, no hay acceso a la información pública, pues no se puede trabajar con total libertad, bien sea por el tema que viven todos los ciudadanos con el tema de la seguridad, pero también en el caso de los periodistas, es la seguridad propia de los periodistas, porque si vas a cubrir algo del gobierno, simplemente por hacer la pregunta que se debe hacer, ya eres tildado de traidor a la patria, pues puedes ser agredido por hacer una pregunta, la pregunta que se debe hacer y que debe hacer el periodista en relación con algún hecho, pues eres golpeado. O detenidos del Valle, perdón que te interrumpa, como el caso de los periodistas que estaban cubriendo los enfrentamientos en el estado Apure. Como el caso de los periodistas que estaban cubriendo el caso en el estado Apure, que afortunadamente no les abrieron ningún juicio, pero la información que teníamos era que iban directamente a juicio militar. Y después de esto sale también, por cierto, el señor Diosdado Cabello diciendo que cualquier periodista que vaya a la zona pues va a ser tildado de traición a la patria. ¿Cómo puede ser tildado de traición a la patria cuando el periodista es un servidor público, cuando el periodista presta un servicio al pueblo venezolano, a la sociedad venezolana, en informar lo que ocurre un hecho? Además, allí en ese caso, en el estado Apure, está ocurriendo un hecho de enfrentamiento donde nuestra Fuerza Armada se está enfrentando a grupos guerrilleros, a grupos irregulares, donde pues lamentablemente se vive eso, un enfrentamiento que puede traducirse en una guerra donde hay desplazados por violencia, desplazados de las personas que viven en esa zona de La Victoria, y es un hecho que tiene que conocer no solo los habitantes del estado Apure, sino el resto de los venezolanos, porque no sabemos, y esperemos que no, que esto pueda convertirse en un hecho mayor. Entonces hay que estar preparado, porque además hay que saber qué es lo que dice el gobierno en relación con eso, porque hay que defender además la soberanía. Esos son hechos que le interesan y le deben interesar a todos los venezolanos y por supuesto a la comunidad internacional. Entonces el periodista va allí a revisar, a registrar los hechos que están ocurriendo, a mostrar lo que está ocurriendo y qué manera que plasmarlo, por supuesto, de papel y lápiz o con imágenes fotográficas o video. Esa es la manera que tiene el periodista de transmitir lo que está ocurriendo en un determinado momento. Nosotros no vamos allí a tergiversar los hechos, al contrario, vamos a informarle a los venezolanos que está ocurriendo un hecho que está vulnerando nuestra soberanía y la están vulnerando grupos irregulares que no son de Venezuela, que han venido a Venezuela, que se han instaurado en nuestro país y que nos están ganando territorio y nuestra Fuerza Armada lo está combatiendo. Eso es lo que vamos a mostrar allí. Del Valle, si me permite, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Te ruego que permanezca unos minutos más. Nos interesa mucho conocer, digamos, la opinión que puedas compartir con nosotros, incluso información en torno a lo que ha ocurrido con Radio Rumbos, esta emisora tradicional venezolana. Salió del aire el día de hoy por decisión también del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista, y la verdad que ahora mismo, con relación a este caso, lo que reina es la confusión. Te ruego permanezcas unos minutos más. De regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la situación de la libertad de expresión, tomando como punto de partida dos grandes informaciones. Una tiene que ver con la sentencia contra el Nacional. Lo obligaría a pagar $13 millones por republicar una información hace años del diario ABC de España. Y lo que ha ocurrido hoy con Radio Rumbos. Veíamos del Valle una declaración de Elsa Siciliano, presidenta de esta emisora, aclarando que solo estaba suspendida la programación regular. Sin embargo, bueno, hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia oficialista que los obliga prácticamente a salir del aire. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, hasta los momentos, María Alejandra, en relación con ese caso, por supuesto, cuando recibimos la información y la recibimos de primera mano del director de la radio, que es Manuel Isidro Molina, quien por cierto fue expresidente del Colegio Nacional de Periodistas, pues nuestra reacción inmediata fue alertar e informar a la comunidad nacional e internacional de una nueva arremetida en contra de un medio de comunicación, en este caso de Radio Rumbos, pionera en la radiodifusión venezolana, 71 años, pues se retransmite su noticiero a más de 50 emisoras en todo el país. Entonces, por supuesto, eso nos llamó la atención porque el escrito nos venía directamente de Manuel Isidro Molina, director de la radio. Pues yo después de colocar la información, me traté de comunicar en primera instancia con Manuel Isidro, fue imposible, le envié mensajes a través del WhatsApp, también traté de comunicarme con Elsa Siciliano. Hasta los momentos no he podido hablar en persona con ninguno de ellos. Después vi la declaración que le dio Elsa a Santiago Gutiérrez y existe mucha confusión hasta los momentos, porque si tú lees la sentencia, que además la sentencia es del mes de diciembre, que no entendemos por qué se ejecuta 4 meses después o se conoce 4 meses después, pues la sentencia habla pues de un comodato, habla de que se acuerda el desalojo de las instalaciones, y en la declaración de Elsa Siciliano pues dice que durante la ejecución de la sentencia se acordó que no iban a desalojar. O sea, eso está muy confuso. Y dice además que eso responde a una pelea, palabras más, palabras menos, una pelea de accionistas. Por supuesto, independientemente de lo que sea, en caso de que sea una pelea de accionistas, vulnera la libertad de expresión. Ella asegura que no está suspendida no ha cesado las transmisiones, que sigue la programación regular de la emisora y que, bueno, en las próximas horas se estarán aclarando más los detalles.
nosotros hemos pedido a nuestro consultor jurídico a ver si puede conseguir pues, la última sentencia o qué pasó, o sea, a ver si tenemos de primera mano qué es lo que va a pasar con Radio Rumbos en un futuro, porque necesitamos transmitirlo a toda la colectividad, pero en realidad hay mucha confusión. Esperemos que no sea también este hecho en caso de que sea una pelea entre accionistas, como dice Elsa Siciliano, que se ha aprovechado pues por parte de funcionarios del gobierno para seguir imponiendo la censura en nuestro país. Justo quería preguntarte, porque si es un problema de accionistas, lamentablemente termina en manos del Tribunal Supremo de Justicia oficialista y la consecuencia ha sido la suspensión indefinida de la programación. Te pediría un comentario. Sí, exactamente. Obviamente si hay una sentencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia, una sentencia además emitida en calidad por el ponente fue Calixto Ortega, pues ya ahí hay pues una intención. Y por eso te decía que ojalá no sea utilizada, pero lamentablemente por los antecedentes que tenemos, obviamente puede ser eso así. Y no sabemos además qué fue lo que ameritó después esa aclaratoria por parte del siciliano. Yo hasta los momentos no he visto en el pasado que durante la ejecución de una sentencia se echa para atrás en el mismo momento pues una decisión que contenga esa sentencia, a menos que haya una segunda sentencia, que eso es lo que estamos averiguando, que se haya emitido una segunda sentencia después de esa del mes de diciembre emitida por la Sala Constitucional. Fíjate que el comunicado del Valle, quisiera hacer mención a ello, hablo del comunicado de Radio Rumbos, que en nombre de nuestro personal, este Trabuco Rumbos que tanto valoran y quieren ustedes, ofrecemos disculpas porque desconocemos qué otras consecuencias tendrá esta sentencia de diciembre pasado, a cuyo expediente número 19-0441 no tuvieron acceso a nuestros abogados ni conocemos las reales intenciones que tuvo el magistrado Calixto Ortega para tal decisión. Y yo creo que de allí parte probablemente la confusión. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Sí, por supuesto. La confusión parte precisamente del comunicado emitido por el propio personal de Radio Rumbo. Como te dije, nosotros lo recibimos de parte de Manuel Isidro Molina. No solo lo recibimos en sino también el audio de lo que él transmitió al aire a sus televidentes, y por supuesto nos preocupamos muchísimo sobre lo que eso podía significar en estos momentos en los que acabamos de conocer la sentencia en contra del Diario Nacional, y como dice el dicho popular, que el que está pues picado de culebra cuando ve un bejuco salta. Inmediatamente nuestra alerta se encendió, y nuestra alerta fue una sentencia, viene del tribunal ligado a Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia, ordenan el cierre y el desalojo, 2 más 2 son 4, y no se sabe, y además el comunicado decía que no sabemos quiénes van a ser los nuevos dueños, los nuevos directores de Radio Rumbo. Obviamente nosotros dijimos, bueno, ya, expropiación de la radio, vía judicial, y nuevamente pues una radio que es pionera en Venezuela pasa a manos del gobierno. Ahora, Del Valle, ¿no quisieras aprovechar la oportunidad para pedirte una reflexión sobre lo que ha ocurrido durante estos años? Da la impresión, a la luz de estos hechos, que, bueno, el régimen venezolano no ha cesado en lo que dominó en su momento el expresidente Chávez, la hegemonía comunicacional, establecer un control prácticamente absoluto sobre los medios y el mensaje en nuestro país. Yo te pediría un comentario, aunque ha habido una gran resistencia de periodistas, de medios, de portales digitales, incluso yo te diría que de la ciudadanía. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, no solamente en cuanto a los medios venezolanos, en cuanto a los medios de comunicación y la llamada hegemonía comunicacional, Alejandra, sino que no ha cesado el gobierno de Chávez y posteriormente la continuación en el gobierno de Nicolás Maduro en absolutamente nada de lo que se presentó. El proyecto Simón Bolívar, el que lo haya leído, si no lo ha leído, por favor, o si lo leyó y se lo olvidó, búsquelo por allí y refresquenlo. Absolutamente todo lo que ha venido ocurriendo durante todos estos años, incluyendo el gobierno de Nicolás Maduro, fue lo que se estableció en el Plan Simón Bolívar. Absolutamente todo. Que han
postergado los tiempos es otra cosa. Ahorita estamos con el tema del Estado comunal. Eso en el pasado se derogó, se rechazó, y nuevamente lo vuelven a editar y están nuevamente, y pareciera que esta oportunidad lo van a ejecutar. Vienen ahora con la sentencia. Entonces, pues en cuanto al tema de los medios y la hegemonía comunicacional, eso ha ido avanzando, como dirían ellos, pues a su paso, a paso de vencedores. Cada vez son menos los medios que quedan en Venezuela para informar libremente, cada vez son menos los periodistas. Tenemos además un éxodo de periodistas hacia otras latitudes en búsqueda de no solo mejores condiciones de vida, sino en búsqueda de trabajar y de informar libremente, que hoy en día acá en Venezuela no se puede ejercer el periodismo a cabalidad, con total libertad como ocurría en el pasado. Los periodistas estamos muy limitados, tenemos miedo, son objeto de censura. Y lo que es peor, de la autocensura, porque existe miedo por parte de los propios dueños de los medios de comunicación, miedo a que los expropien, miedo a que haya algún tipo de consecuencia judicial de su integridad personal, absolutamente para todo. Y la prueba de que vemos eso es que ya casi no se ven medios impresos, no hay acceso al papel. Si tú no tienes una línea complaciente al gobierno, no te la asignan, no te dan las facilidades. Cada vez son menos las emisoras que están en Venezuela que dan información. Si tú vas al interior del país, no existen ni siquiera noticieros locales. Se pegan a los noticieros nacionales de los grandes circuitos de radio. No hay programas de opinión en los medios de comunicación del interior del país. O sea, es terrible la hegemonía comunicacional que ves, y yo le invito a cualquiera de las personas que nos están escuchando, es que en horas de la tarde pues vayan en su vehículo y empiecen a hacer zapping, a pasar las emisoras de radio. Si empieza a hablar Nicolás Maduro, pues se pegan casi todas las emisoras y solamente quedan, sin haber cadena, se pegan, entre comillas, voluntariamente a lo que está diciendo Nicolás Maduro, y solamente quedan libres como unas 4 o 5 emisoras. ¿Y qué es eso? Eso no es más que miedo. Eso es miedo a que si tú no te pegas voluntariamente, pues te lleguen con algún tipo de sanción, con algún tipo de multa, con algún tipo de patraña judicial para quitarte la frecuencia, pues que pueda estar ostentando una emisora de radio. Y lo mismo pasa con los canales de televisión, cada vez son menos los que quedan en nuestro país. Del Valle Canelón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Secretaria General del Colegio Nacional de Periodistas, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca de lo que está ocurriendo con la libertad de expresión en nuestro país, tomando como punto de partida, insistimos, estos dos hechos. Uno, la sentencia contra el Nacional, que, bueno, se ubica, según lo ha dicho la academia y varias instituciones, al margen del Estado de Derecho, y lo que ha ocurrido con la salida del aire, aparentemente suspensión temporal. Habrá que ver qué ocurre de las transmisiones de Radio Rumbos por decisión del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista. Del Valle, gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chargaya, en la producción César Umbría y Yair Pacheco, en la dirección técnica Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. De Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.